¿Qué tal, hermanos? Dios le bendiga. Hoy tenemos una hermosa enseñanza porque estaremos hablando de... Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén, amén. Es muy bueno poder en esta hora hablar sobre lo que es estar bajo su protección. Allí debajo de sus alas estarás seguro. No vamos a hablar del Salmo 91, pero vamos a hablar de un lugar donde la familia estará segura. Hablar de lo que es estar bajo las alas de Dios, como el texto lo dice, es una figura que se usa para hablar de la protección divina. Cuando usted escucha la palabra bajo de sus alas, se usa esa figura para hablar de la protección divina. Y la protección divina respecto de la protección humana no hay comparación. Porque para la protección humana los guerreros de la época en que se escribió el Salmo usaban murallas. Y las ciudades, digamos que es esta ciudad, levantaban murallas para protección humana. Entonces las murallas eran anchísimas, habían murallas tan espesas que algunos dicen que podía haber murallas de 8, de 10, de 15 metros de espesor, de ancha, y altísima, que no se miraban las personas dentro, tapaba la ciudad. Eso era una manera de que tuvieran una protección humana. Aparte de eso, adiestraban guerreros para que la ciudad estuviera protegida y construían lugares y baluartes donde la ciudad estuviera vigilada. Por si alguien miraba el enemigo de Inés, tocaba trompeta y alertaba para que los encargados estuvieran alerta. Y eso era una manera de una protección humana. Al rey también llevaban en carruajes no blindados porque eran carretas tiradas por caballos, eran los mejores caballos, las mejores carretas y los mejores tiradores, para brindarle seguridad humana al rey. Y habían de todos los soldados gente especial para brindarle seguridad a la familia real. Por eso la Biblia habla de los valientes de David, ¿sí recuerdan? Creo que eran como 32, 33 valientes, ¿no? De David. Eran los mejores de los mejores. Uno de ellos, la espada se le quedó pegada a la mano, ¿recuerdan? Defendiendo en un lugar, un sembrado de lentejas, y defendió a Israel uno solo. Eran valientes, muy bravos. Eran la protección de David. Ahora, después de oír usted eso, vamos a hablar de la protección que brinda Dios. Esa era la protección ideada por el hombre, que le daba mucho resultado. Pero vamos a hablar ahora de la protección ideada por Dios, que da mejor resultado. Debajo de sus alas, ¿qué dice? Debajo de sus alas estarás seguro, estarás protegido, estarás guardado, estarás amparado. Vamos a hablar entonces ahora de la idea de Dios para proteger al hombre, porque la familia en su mano está segura. El Salmo 57:1 dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Este es un salmo de David, y lo escribió David en la cueva de Adulán. La cueva de Adulán era un lugar que significa lugar, Adulán significa lugar de refugio o lugar de protección, también significa lugar de reposo. Y en Adulán se escondió David mucho tiempo, y Adulán le sirvió
a lo largo más o menos de 17 años para formar el carácter de David. Ese salmo dice que se amparará bajo la sombra de sus alas, bajo la protección, porque había sido perseguido por Saúl y lo habían menospreciado y le habían hecho de todo y lo habían traicionado a David. Entonces David dice, más adelante lo miramos, que estuvo haciéndose el loco porque lo descubrieron y dijeron, no, mire, ese es el que cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y cuando él se sintió descubierto, entonces se hizo el loco. Hay algunos que se hacen el loco como David. Y dice que comenzó a chorrear babasa y a hacerse el loco y a escribir. Luego hablaremos de eso, pero le tocó irse de ahí. ¿Para dónde? Para Adulán, la cueva de Adulán. Y él escribe ese salmo ahí en la cueva diciendo que él se va a amparar bajo sus alas. Luego le explicaré qué era la cueva de Adulán, porque generalmente las cuevas eran orificios subterráneos hechos por el agua o por mano humana, y las cuevas servían a veces para habitaciones o para almacenes o para sepulturas, dependiendo cómo estuvieran. En este caso era un lugar bastante peñascoso, alto, grande y de difícil acceso. Pero él dice que ahí se sentiría seguro mientras pasaba el quebranto, y luego le hablaré de algo más que plantea David respecto de lo que Dios haría con él. Él se sentiría amparado bajo la protección de Dios. Pero el Salmo 6:1 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. El Salmo 61 es un salmo de David, pero habla del tabernáculo. Y en el tabernáculo habían 2 querubines, los cuales extendían sus alas y cubrían el propiciatorio. Y ahí en ese lugar Dios se manifestaba de manera gloriosa en el lugar santísimo. Y David habla exactamente del tabernáculo y habla de unas alas, las cuales cubrían el lugar donde Dios se manifestaba. Amén, amén. Y es importante tener en cuenta lo que dice o lo que sugiere el texto. Habitaré en tu tabernáculo para siempre, y bajo la cubierta de sus alas me sentiré seguro, protegido. Ustedes saben que allí en el tabernáculo, ya lo he dicho pero se lo repito, habían 3 partes. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Aquí en el atrio, lo primero que había al entrar aquí era un altar que se llamaba altar de sacrificio. Ahí los sacerdotes sacrificaban para los pecados del pueblo. Y luego venía acá y aquí había una fuente que era el lavacro, y ahí se lavaban. Era hecho de bronce, ahí se podían mirar como un espejo. Y luego aquí viene una cortina para entrar al lugar santo, y aquí estaba el candelabro de oro, que era luz natural para alumbrar este lugar. Aquí a la derecha una mesa con panes de la presencia o de la proposición, y luego aquí estaba el altar del incienso. En el altar del incienso se quemaba un incienso especial que quemaba el sacerdote con las brasas que sacaba de aquí. El fuego que quemaba la víctima, esos carbones se traían algunos, el sacerdote los ponía, los colocaba acá en el altar del incienso, le echaba incienso y esto se volvió una nube, y en esa nube de incienso el sacerdote entraba al lugar santísimo. Y aquí en el lugar santísimo era donde Dios se manifestaba y desde donde Dios hablaba al pueblo. Amén, amén. Pero el mueble que estaba de oro era por 2 querubines protegido. Y ahí donde se manifestaba la gloria de Dios estaba el propiciatorio, donde se traía la sangre que se había
hecho, sacrificado por los pecados del hombre, y el sacerdote venía para purificar sus pecados y los de todo el pueblo. Y ahí dice David: yo quiero vivir en tu tabernáculo, porque voy a sentirme protegido bajo la sombra de tus alas. Porque era que bajo la sombra de las alas de los querubines estaba la gloria de Dios, la presencia del Dios de Israel, desde donde Dios hablaba al pueblo, desde donde Dios se manifestaba al pueblo, desde donde Dios hacía presencia en medio de Israel. Amén. ¿Cuántos quieren gritar gloria a Dios? Ahí estaré seguro. Pero luego está el 63:1-7 mejor, que dice: porque tú has sido mi socorro. Y léalo: así en la sombra de tus alas, ¿qué dice? Me regocijaré. ¿Por qué se va a regocijar si es un lugar de refugio? Porque es que ahí se siente paz, es como un refrigerio. Ahí es donde puede cantar, como dice la canción, una canción viejita, pero no se arruga. Dulce refugio en la tormenta. Ayúdeme. Tampoco se lo sabe. Vengo a reposar en Él es mía. Es que ahí, en ese lugar de refugio, la persona no solamente se va a sentir segura o protegida, sino que la seguridad y la protección lo va a inspirar para cantarle al Dios que es su refugio, al Dios que es su amparo, al Dios que es su fortaleza, al Dios que lo cuida, que lo bendice. ¡Aleluya! Aparte de ser un lugar de refugio y de tranquilidad y de reposo, era un lugar que inspiraba para cantar. Por eso cuando uno llega a Cristo, en Él uno tiene un canto nuevo, ¿no? Puso en mi boca, ¿cómo que dice? Puso en mi boca un cántico nuevo, enderezó mis pasos. Entonces, por eso se puede cantar, se puede adorar, se puede exaltar. Y una persona que sabe que Dios lo libró de la muerte de alguien que lo iba a despedazar, a acabar, y ahora estar seguro, lo menos que tiene que hacer es cantar, adorar, decirle que Él es grande, que Él es sublime, que Él es incomparable, que Él le libró de la muerte, Él le libró del oprobio, que Dios hizo algo grande. Ahí está seguro, feliz, contento, como dice la canción. No me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni tampoco me detiene a ofenderte el infierno que es de todos tan temido. Lo que me mueve, Señor, de tal manera que aunque no hubiera cielo te amaría, y si el infierno tampoco existiera, de todos modos sin ti yo moriría. Si yo te amo es porque me nace hacerlo, que sepa el mundo, Jesús, que a ti te quiero, y no me tienes que pagar porque te quiera. Eso me brota muy de adentro de mi pecho. Si tú le diste al sol luz y fijeza, olas al mar y plenitud al cielo, luna a la noche y al cristal pureza, dale a mi corazón por ti un amor eterno. Si yo te amo es porque me nace hacerlo, que sepa el mundo, Jesús, que a ti te quiero, y no me tienes que pagar porque te quiera. Eso me brota muy de adentro de mi pecho. Amén. Oye, esto sí que está bueno. Cantamos porque hay algo que ha pasado en nosotros.
Es un lugar donde brota el agradecimiento, donde brota la alegría, donde brota algo que nos lleva a exaltar al Dios que nos ha guardado, amparado. Por eso el Salmo 36:7 dice: cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú les darás a beber del torrente de tus delicias. Ay. No solamente es para esconderme, refugiarme y sentirme seguro, sino es un lugar que me inspira, me satisface, me agrada, me inunda de un sentir maravilloso, donde no quiero salir, donde no quiero irme, donde no puedo dejar algo no puedo cambiar eso que siento en la presencia de Dios para irme a estar en lugares tenebrosos de maldad. Es mejor estar allí. ¿Cuánto nos agrada estar en su presencia? ¿Cuánto sentimos alegría, gozo y paz al estar en Él, al vivir en Él? Gloria al Señor, aleluya. Y el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos. ¿Y qué dice? Hay una figura en Deuteronomio 32:11 que dice de la siguiente manera: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y mire que usa esta figura para hablar que Dios tomó a Israel, y como el águila hace eso, protegiendo a sus polluelos, lo protege Dios a su pueblo. Y usa la habilidad del águila, su destreza, sus alas, su protección, para referirlo al cuidado de Él sobre Israel. Esto para que podamos mirar que estamos seguros en Cristo. Por eso en Ruth capítulo 2, versículo 12, Boaz le dice a Ruth: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Porque era que Ruth se había venido con Noemí, y a Ruth se le ha muerto el suegro y se le ha muerto el esposo. Solo le quedaba su familia, la de Moab, y su pueblo, los moabitas. Y ella decide dejar su familia y su pueblo para ir a refugiarse, como Boaz le dijo, bajo las alas del Dios de Israel. Y el Dios de Israel, bajo cuyas alas Ruth vino a refugiarse, le dio más de lo que Ruth pensaba y anhelaba, porque Dios nos da más de lo que a veces pensamos y creemos, porque Él es la fuente de toda bendición, Él es la fuente de la paz, Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de todo bien, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Así que esas figuras que usa la Biblia para hablarnos de la protección divina, la tomaron algunos hombres, y uno de ellos fue, por decir algo, Noé, porque según Génesis capítulo 7, el Dios de Noé lo libró del golpe fatal de la muerte. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El lugar seguro para Noé y su familia eran las manos de Dios en esa generación. Era el lugar de refugio, era el lugar de seguridad, era el lugar de la salvación. Y por eso Noé y su familia estaban en las manos de Dios. Y Dios le dice: tú, tu mujer, tus hijos y tus nueras
mientras el juicio cae sobre el pecado de los hombres, allí estarán seguros. ¿Estuvieron o no estuvieron seguros? ¿Estuvieron o no estuvieron seguros? En medio de la tormenta había una familia que estaba segura, porque estaba en las manos de Dios. ¿En qué otra mano podrá su familia estar segura? Es que solamente en las manos de Dios estamos seguros. Amén. Oiga, a propósito, ¿dónde está su familia? ¿Será que sí están en las manos de Dios? No se le olvide que cuando a José y María se le perdió su hijo, lo buscaron incansablemente, porque no hay que dejar que los hijos se pierdan en la misma casa. Amén. En las manos de Dios estarán seguros. Y eso fue lo que le pasó a Noé, pero no solo a Noé. En Génesis 19:17 habla de las montañas a las cuales corrió Lot para sentir tranquilidad, reposo y seguridad después de que el juicio cayera sobre Sodoma y Gomorra. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, no mires en toda la llanura, o no pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Así que el lugar de protección para Lot eran aquellas montañas a las cuales él corría para encontrar refugio, él y su familia. Lo único que la esposa de Lot, a propósito, ¿cómo era que llamaba? Doña Porfi. No se les ha olvidado. Doña Porfi. Era como porfiada, ¿cierto, hermana Albita? La esposa de Lot era porfiada. Se convirtió en una estatua de azúcar. No es de azúcar. ¿De qué era? De sal. Pero el refugio era para él y su familia, ¿cierto? Además, los ángeles agarraron a doña Porfi de una mano y a Lot de la otra. Y el otro ángel agarró a una muchacha de la otra y lo sacó. Pero doña Porfi iba saliendo del juicio, pero llevaba a Sodoma y Gomorra en su corazón. Y terminó perdiendo la bendición de Dios. Pero las montañas a las que huyó Lot se convierten en su refugio, en su tranquilidad, en su reposo. Israel, según Éxodo 12:7, tienen una señal como refugio, y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y luego el versículo 13 dice, el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde los hombres hasta las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Había algo que le daba tranquilidad, algo que le daba seguridad, algo que le daba protección, y era la sangre de un cordero que habían matado y colocar esa señal en los dinteles de la casa. Entonces, cuando el ángel salía a matar, donde encontraba la señal de la sangre pasaba de largo, porque esos hogares podían estar seguros, tranquilos, porque estaban en las manos de Dios con su familia, y allí no podía entrar el ángel de la muerte, porque Dios los protegía, y para esa familia había protección, había seguridad. Gloria al Señor. Amén. Y en Josué capítulo 20, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 9, habla de las ciudades de refugio. Y habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí
el hombre homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y ahí comienza a dar una lista de unas ciudades a las cuales, si alguien cometió un delito y no era culpable directo de ello, fue por accidente, dice, podía ir allá, o si no, lo mataban a él. Era como la ley, ojo por ojo y diente por diente, pero podía escapar a esas ciudades. Y ese hombre venía huyéndole a la muerte, y la muerte la traía a las espaldas, pero tan pronto entraba a la ciudad, ya no podían tocarlo, ya no podían hacerle absolutamente nada, porque ahí estaría seguro, allí estaría seguro. Eso le pasó a David, según primer libro de Samuel, capítulo 22. El versículo 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos a la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Pero también dice, y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Miren, esa cueva de que les hablé al principio es la que les estoy hablando al final de este bloque, de esa figura bajo las alas. David había sido traicionado y Saúl lo perseguía sin darle tregua, pero Adulam era una cueva que quedaba cerca de Jerusalén, y para entrar a la ciudad, a la cueva, era muy difícil. Sin embargo, las cuevas eran comunes en Israel, y muchas de ellas servían de habitación para las personas, otras para enterrar los que habían partido. De tal manera que hablar de cuevas, pues para ellos no era, para nosotros es algo nuevo, pero para ellos era normal. Sin embargo, lo que me llama la atención de esto es lo siguiente. Jesús le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué más dice? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Eso lo está en San Lucas 13. Vamos a pedir al ingeniero que nos lo proyecte. Que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Dios siempre ha querido brindarle seguridad al hombre, pero el hombre busca otras cosas. La iglesia, sin excepción, pequeños y grandes, estamos en las manos de Dios. Al recibir a Cristo, Él se convirtió en todo para nosotros. Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Él se convirtió para nosotros en nuestro refugio, en nuestro amparo, y es porque Él es todo en todos. Él se convirtió en nuestro Padre y nosotros para Él en sus hijos. Él es el Señor de quien nosotros somos siervos. Él es el Dios de quien nosotros somos pueblo. Él es el Rey de quien nosotros somos nación. Y Él es pastor de quien nosotros somos ovejas de su rebaño. Él es la cabeza de nosotros que somos su iglesia. Nosotros somos hoy la niña de los ojos de Dios. Por eso Él cuida de nosotros. Él cuida de esta iglesia. Cuida de este pueblo. Protege este pueblo. Gloria al Señor. Y la iglesia tenemos que entender y ver eso, como lo enseña la palabra, para no estar desorientados y sin saber qué hacer. Pero yo quisiera
que pensemos en algo que para mí fue importante encontrar esto. Voy a permitir que se vuelva a proyectar primer libro de Samuel 22 para que encontremos algo especial en esto. Porque la iglesia, nuestras familias están seguras en las manos de Dios. Dios sabe cuidar de nosotros y no podemos estar como, hermano, ¿cómo está? Ahí, con medias y sin zapatos. Hermano, ¿cómo le va? Ahí más o menos. Porque lo que usted cree es lo que dice. Dice, por cuanto creí, hablé. La iglesia no tiene un lugar, nadie en el mundo tiene un lugar mejor que el que tiene la iglesia. Ni siquiera vamos a decir que Él nos ampara, aunque podemos usar esa figura, pero es que estamos en Cristo. Estamos en Él. Estamos en Cristo. Y cuando el diablo nos busca, se estrelles con Cristo, porque estamos escondidos en Cristo Jesús, dice la palabra. Y sería bueno que pensemos que esto es verdad. No importa que no haya trabajo, que hay epidemias. No, hermano. Usted está en el lugar más seguro. En ese lugar ni siquiera el presidente más poderoso del mundo está. Él tiene quien le brinde seguridad, pero la seguridad más grande que tenía Estados Unidos, el emblema de la seguridad, eran las Torres Gemelas, y eso se volvieron un ceniza y polvo, porque era el emblema de la seguridad que terminó en nada. Pero esta iglesia tiene un seguro que nadie ni nada lo puede destruir, ni lo puede acabar, ni lo puede agotar. El Cristo de la gloria, el Todopoderoso, el que venció la muerte, el que venció el pecado. Él es nuestro socorro, nuestra seguridad, nuestra familia está amparada en Él, en sus manos. Y si usted lo cree, entonces no hay momento. Hermano, ¿por qué no ora? Es que estoy como aburrido. Oye, hermano, ¿por qué no canta? No, es que ando como aburrido. ¿En qué mano anda usted? En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te falta. ¿En qué mano te encuentras? Si tus hijos los colocas en las manos de Dios, ahí estarán seguros, porque lo que usted coloca en las manos de Dios, Dios responde por eso. Lo que usted no coloca en sus manos, Dios no responde por eso. Pero su familia, su casa, están en las manos de Dios. Dios responde por eso. ¿Y quién nos arrebatará de la mano de Dios? Nadie. Entonces, ¿por qué no oras con ganas? Hermano, yo no me pongo con tanta movedera, yo ya no soy niño. Pero le dice, si no volvéis a ser como un niño. Yo cuando era un pastor joven era como hermético. Porque los que me enseñaron a mí, esos son quietos, así, son hombres. Pero luego me pusieron a ser maestro, líder de niños distrital. Y yo, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Feliz. ¿Y dónde voy? Ahí estuve en la cumbre. Feliz. Hago los ademanes. Y ya estoy viejito y me gusta todo eso. Hermano, pero los pastores somos serios. Es que yo canto con seriedad. Grito con seriedad. Eso no es puntos de recocho. No. Es que en las manos de Dios, ¿quién no se vuelve un niño para llorar, para gritar, para saltar, para dar vuelta? ¡Esto es maravilloso! Así que me agrada lo que hago. Y creo que le agrada a usted lo que hace.
Pero no es tiempo de dejar venir a la iglesia por esto, por lo otro. No se ponga con eso. Si hay que cantar, cante con ganas. O es que está en la cueva de Adulán. Hasta en la cueva de Adulán había regocijo. Pero yo quiero que lea lo que dice la Biblia. Mire, con esto terminamos este estudio. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con nosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Un hombre que dependía de Dios. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, al papá, a la mamá y a sus hermanos, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jarex. No estés más en este lugar fuerte. ¿Y sabe para dónde lo mandó? Para Judá. Porque Judá significa alabanzas, canciones, alegría. ¿Qué quiere decir eso? El profeta Gad le dice: en el lugar fuerte estás seguro, pero vete a Judá. O sea, es el tiempo de la alegría, de la alabanza, del canto. No es tiempo de estar escondidos. Aunque te sienta que te persigue todo el mundo, aunque sienta que la espada la tiene a la espalda, no tengas miedo. Vete a acampar, regocícate, porque el Dios tuyo no es ese lugar fuerte. El Dios tuyo te va a guardar doquiera que te encuentre, en el lugar donde vayas. Dios estará contigo. Él será tu guardador, Él será tu protector. No sigas escondido. Es verdad que tienes problemas. Y David se llevó al papá, la mamá y los hijos, los hermanos, porque al estar amenazada la vida de David por el rey, toda la familia estaba en peligro. Pero él dice: yo espero lo que Dios quiere hacer de mí. ¿Y qué le dijo Dios? Sal de ese escondrijo. No sigas allá escondido. Yo quiero verte cantando. Vete a Judá, que quiere decir alabanza. Amén. La niña dice: pastor, ya es hora, pastor. Colóquense de pie, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos gritamos gloria a Dios? ¿Cuántos gritamos gloria a Dios? La iglesia del Señor, estamos seguros en Él. ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no oras? ¿Por qué, como si estuvieras preso, presa, no te salen palabras? Estás en el mejor lugar de todos. Los míos nadie los arrebatará de mi mano, dice la palabra. Y allí hay seguridad, pero también hay regocijo, también hay canciones. Somos la iglesia del Señor del universo.